Hola, nosotros somos estudiantes del segundo año de la carrera de médico y cirujano. En el siguiente video nosotros les vamos a hablar acerca de lo que son signos vitales. Este se divide en 5 grandes partes que son la temperatura, el pulso, presión, oxígeno y respiración. Luego nosotros nos vamos a basar y vamos a recalcar lo importante que son sus características, en las cuales nosotros vamos a mencionar sus alteraciones, las partes anatómicas donde nosotros los vamos a encontrar para poder evaluarlos, sus cifras normales, cómo lo evaluamos y las técnicas que vamos a describir para poder utilizarlos. Luego vamos a darle una breve ejemplificación del mismo. Para iniciar yo les voy a hablar sobre lo que es temperatura. Luego mis compañeros les van a dar una breve explicación de los antes ya mencionados. En sus alteraciones, nosotros encontramos de que la temperatura corporal depende del equilibrio de la misma y también de la pérdida. Nosotros hablamos de que la temperatura se regula a partir de un proceso complejo, pero este se divide en 3 grandes mecanismos, que son los termorreceptores, que estos se encuentran en la piel y en el próptico del hipotálamo. También en los efectos termorreceptores, que son basados en el sudor y en la vasodilatación periférica. Luego está el área de control localizada en el cerebro. Si nosotros hablamos de la temperatura que vamos a medir en la cavidad bucal, esta está por encima de 38 grados Celsius, se puede decir que el individuo que nosotros estamos evaluando posee fiebre. La temperatura rectal siempre va a ser superior a la bucal. Esto se va a diferenciar por una cantidad de 0,6 grados Celsius de superioridad a la que nosotros usamos en bucal. Luego, cabe recalcar que en el rectal va a ser mayormente usado en niños pequeños, en pacientes graves o pacientes poco colaboradores o que están hiperventilados. La temperatura axilar es menor a la temperatura interna. Por eso mismo se dice que esta no es un tanto precisa como las anteriores ya mencionadas. Si nosotros continuamos hablando de los 3 mecanismos importantes, cuando fracasa el centro termorregulador con temperatura igual o superior a 41 grados Celsius, nosotros empezamos a darnos cuenta que este conduce a la denominada hipertemia, la cual se caracteriza por un fallo en los mecanismos de pérdida de calor. Y también nosotros mencionamos que el aumento descontrolado de la temperatura origina importantes lesiones dentro de nuestros organismos. Continuando con sus puntos anatómicos, en donde nosotros podemos encontrarlos está la boca, la axila, el recto y en algunas ocasiones la frente. ¿Cómo nosotros podemos describir la técnica y evaluarlos? En el caso de la boca, colocamos el bulbo del termómetro bajo la lengua, se cierra la boca, con los labios nosotros lo ponemos firme para que tenga una mejor precisión a la hora de medir la temperatura y que se quede fijo en el lugar. Luego está en el recto. Este método es más usado, como ya lo había mencionado antes, con niños o con personas que tienen hiperventilación o que no están tranquilos, ya que ellos no son capaces de sostener en algunas ocasiones el termómetro como podríamos utilizarlo en la boca. Nosotros lubricamos el bulbo para poder introducirlo en el recto y el termómetro tiene que estar adentro más de media a 1 pulgada, que son 1.5 centímetros y en algunas ocasiones de 1, 1.25 y 1.5 centímetros dentro del recto. A la hora de introducirlo tenemos que tener cuidado al no sobrepasarnos a la medida que ya les había mencionado, ya que podemos lastimarlos, ya que el forcejeo a la hora de empujar el termómetro más adentro podemos incluso romper venitas que tienen los niños o personas adultas. Este se mantiene de 3 minutos para poder nosotros recibir la cantidad de temperatura que tiene. A la toma de la axila colocamos el termómetro debajo de ella
y presionamos con el brazo contra el cuerpo para que se pueda mantener, y dentro de ella esperamos al menos 5 minutos para que tenga una medida precisa, ya que les había mencionado que no siempre es utilizado el método de axila. Para realizar nuestra práctica lo que necesitamos es un termómetro, un algodón, alcohol para poder desinfectarlo. Ahora lo que voy a realizar es tomar la temperatura por medio de la boca. Ahora vamos a mojar el algodón o la gasa para limpiar el termómetro para que no tenga ningún contaminante. Lo limpiamos. Luego encendemos el termómetro, le pedimos al paciente que abra la boca, que baje la lengua y cierre la boca para que se pueda mantener el termómetro firme. Lo que le colocamos es el bulbo debajo de la lengua para que nosotros podamos conseguir lo que es su temperatura. Lo que yo utilicé es un termómetro electrónico, entonces vamos a esperar para que nos pueda dar su temperatura. El termómetro ya nos notifica que tenemos la temperatura y su temperatura es de 36.4 grados Celsius. Esto marca que tiene una temperatura corporal normal. Buen día, mi nombre es José Manuel Barrón, soy estudiante de la carrera de médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de San Marcos. Mi número de carnet es 2018-46222 y él es mi papá. Ayudará hoy. Entonces, hoy hablaremos en cuanto a la presión arterial. Una de las características que tiene la presión arterial es que se necesita tomar a través de dos instrumentos, el esfigmomanómetro y el estetoscopio. Estos son dos instrumentos muy importantes en la toma de la presión arterial. Ahora, algunas de las alteraciones que podemos encontrar es que el paciente esté nervioso, que haya fumado, que haya tomado o que haya hecho ejercicio. Por eso es importante que se espere 30 minutos después de realizar alguna de estas actividades para tomar la presión arterial. O si no, pueden ser algunas variaciones que podemos encontrar en la presión arterial. Ahora, ¿cómo evaluaremos la presión arterial? Le pediremos al paciente que se siente en una posición recta, con la espalda sostenida y con los pies en el suelo. Le pediremos que extienda su brazo derecho y nosotros ahora colocaremos el esfigmomanómetro 3 centímetros arriba del borde anterocubital sobre la braquial y no tiene que estar flojo, sino que debe estar apretadito, ya que si está muy flojo, puede haber una alteración en la diástole, una presión de la diástole. Ahora, lo más importante es de que busquemos después la presión sistólica. ¿Cómo la buscamos? A través de la palpación. Ya a medida que encontremos la presión sistólica, vamos a colocar el estetoscopio sobre ahí, la campana del estetoscopio. Y empezaremos a inflar. Dejaremos salir el aire de 2 a 3 milímetros de mercurio. Pueden haber algunas pequeñas variaciones, ya que en la primera toma de la presión arterial puede cambiar un poco, puede estar elevado por que el paciente está nervioso. Entonces debemos de tomar de 2 a 3 veces la presión arterial. Las cifras normales es de 120-80, arriba de eso es hipertensión y abajo de eso es hipotensión. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kimberly Elisa González Fuentes y ahora voy a hablar acerca de lo que es el pulso y la frecuencia cardíaca. Se dice que el pulso es una contracción repetida y regular de una arteria producida por las ondas de presión provocadas por la eyección de sangre del ventrículo izquierdo. El pulso se evalúa utilizando lo que son las yemas de los dedos índice y medio y se palpa mejor sobre una arteria cercana a la superficie corporal. El pulso se toma durante 60 segundos, pero para hacerlo mucho más rápido, podemos tomarlo durante 30 segundos y luego multiplicar el resultado por 2
o también tomarlo durante 15 segundos y el resultado multiplicarlo por 4, obteniendo así lo que es la frecuencia cardíaca. El rango normal de frecuencia de pulso y frecuencia cardíaca es de 60 a 100 por minuto en el adulto. En las alteraciones de la frecuencia cardíaca encontramos lo que es la taquicardia, que son más de 100 latidos por minuto, y la bradicardia, que son menos de 60 latidos por minuto. Con relación a lo que son las alteraciones del pulso, cuando el pulso está elevado se le denomina lo que es taquisfigma, y cuando el pulso está disminuido se denomina bradisfigma. Teniendo ya esta información introductoria a lo que es el pulso, ahora vamos a ver lo que son las regiones anatómicas en las cuales podemos realizar lo que es la palpación del pulso. Tenemos lo que es el pulso temporal, que se palpa en la arteria temporal sobre el hueso temporal de la región externa de lo que es la frente, en un trayecto que va desde la ceja hasta el cuero cabelludo. De este deriva lo que es el pulso temporal superficial, se palpa sobre la arteria de igual nombre, por delante del trago de la oreja, bajo el arco cigomático a nivel de lo que es la articulación temporomandibular. Está también lo que es el pulso carotidio, se llama así por las arterias carótidas y se encuentra en la región anterior del cuello, en el triángulo o subregión del mismo nombre. Se puede palpar entre la tráquea y la parte media del borde anterior de lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Está también lo que es el pulso axilar. Se palpa la arteria axilar. Para localizarlo se debe solicitar al paciente que eleve el brazo a 90 grados centígrados con relación al tórax y lo mantenga así. Se palpa el hueco axilar sobre una línea que va del punto medio de las clavículas hacia el punto de inserción del músculo pectoral mayor. Está también lo que es el pulso braquialo-humeral. Se localiza sobre la arteria del mismo nombre, la cual está situada medialmente en relación con el húmero, en el surco bicipital medial, lugar donde puede palparse. Está también lo que es el pulso radial. Se palpa realizando una presión suave sobre lo que es la arteria del mismo nombre, que es también una rama de la braquial, y se localiza a 0.5 centímetros medialmente de la apófisis estiloide del radio, cerca de la línea articular de lo que es la muñeca. Pulso, el pulso radial, es el más utilizado. Está también lo que es el pulso femoral, que evalúa la arteria del mismo nombre y se localiza fácilmente en la ingle, por debajo de lo que es el ligamento inguinal o de Poupart, en su parte media, en la bisectriz de lo que es el triángulo femoral. Está también lo que es el pulso popliteo. Se palpa realizando presión en la arteria poplitea, en la región posterior de la rodilla y también en la fosa poplitea. Y se puede localizar en lo que es la bisectriz del rombo popliteo y se encuentra cómodamente al flexionar la pierna con el paciente en la posición de cúbito prono. Está también lo que es el pulso tibial posterior. Se palpa en la arteria tibial localizado por debajo y detrás de lo que es el malleolo interno o medial en la articulación del tobillo. Está también lo que es el pulso pedio. Se palpa en la región dorsal del pie por la arteria del mismo nombre y se localiza en la parte media del ángulo formado por los tendones extensores del primero y segundo del pie. En algunas personas es fácil localizarlo, en otros solo después de una búsqueda minuciosa. Su inexistencia no implica patología vascular, ya que puede estar ausente en 5 de 10% de casos considerados normales. Y estos son los puntos anatómicos principales. Mi nombre es Juan Sandoval y yo les voy a explicar cómo podemos utilizar un dispositivo no invasivo llamado pulsioxímetro para completar o corroborar la toma de nuestros signos vitales. Bien, acá tenemos un pulsioxímetro y la pulsioximetría nos va a servir para conocer la saturación periférica de oxígeno en la sangre. Esto nos va a servir para poder diagnosticar alguna insuficiencia respiratoria y es una prueba no invasiva. Las partes anatómicas donde nosotros podemos utilizar el pulsioxímetro es en la nariz, en el lóbulo de la oreja, en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, siendo los dedos de las manos los más utilizados para utilizar el pulsioxímetro, específicamente el dedo índice y el dedo pulgar, porque vamos a obtener una mejor lectura. Ahora, puede variar la lectura del pulsioxímetro por el lugar en donde se realice la prueba. Si hay demasiada luz, puede afectar los sensores del pulsioxímetro. Si las manos están sucias, si las uñas son largas, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o si tiene
una hipotensión o una hipotermia. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Al momento de colocar el lector, vamos a tener información variada en el pulso oxímetro. Vamos a tener la saturación periférica de oxígeno en sangre, vamos a tener el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca y los latidos por minuto. Aparte, hay algunos pulsioxímetros que nos van a dar el índice de perfusión. El índice de perfusión va a ser cómo se suministra la sangre a la extremidad en donde estamos tomando el pulso y la saturación de oxígeno. Esto nos puede servir en caso de tener un índice de perfusión muy bajo. Vamos a saber que los valores que nos está dando el pulso oxímetro no son los correctos, o si tuviéramos un índice de perfusión muy alto. Bien, ahora los rangos de saturación o los valores normales es arriba de 95 o de 95 a 100 son los rangos normales. Entre 90 y 95 tendremos los valores para una hipoxia, o podríamos asumir que hay una hipoxia. Y por debajo de 90 sería una hipoxia severa que realmente necesitaría una intervención inmediata. Cabe mencionar que estos valores pueden variar según en dónde se ha tomado la saturación periférica de oxígeno. Puede variar por la altura o la altitud del lugar en donde estamos, porque no es lo mismo tomar la saturación de oxígeno a nivel del mar que las personas que viven a 2.300 o 2.500 metros sobre el nivel del mar, en donde la concentración de oxígeno es muy diferente. Puede variar un poco a tal punto que las personas pueden tener una saturación periférica de oxígeno de 93%, pero si están sobre el nivel del mar, más de 2.300 o 2.500 metros sobre el nivel del mar, puede ser una saturación de oxígeno normal. Pero este dispositivo nos puede ayudar no solo para corroborar el pulso y el ritmo cardíaco, sino para saber si el paciente presenta alguna insuficiencia respiratoria o algún problema con la perfusión periférica. La frecuencia respiratoria se refiere a la cantidad de veces que se respira durante un minuto. Para calcular esta frecuencia existen muchas técnicas, pero lo principal es poder, primero, sentar al paciente y que el paciente se sienta cómodo y relajado. Lo segundo que tenemos que hacer es contar cuántas veces se eleva el pecho y el abdomen durante un minuto. Las técnicas más utilizadas es distraer al paciente al momento de realizar el conteo de la frecuencia respiratoria, con el fin de que el paciente no se dé cuenta que se están contando sus respiraciones y esto no genere un cambio al momento que estemos realizando el conteo. Otra de las técnicas que se utilizan es contar la frecuencia respiratoria durante 30 segundos, luego multiplicarla por 2. Esto se realiza con el fin de hacerlo un poco más rápido y con habilidad. Las partes anatómicas que se evalúan son el tórax y los pulmones. Existen alteraciones que hacen que la frecuencia sufra un cambio. Tenemos a la traquipnea, que es un término que se utiliza para describir que la velocidad de la respiración va muy acelerada o va muy rápida. También, a diferencia de la traquipnea, también tenemos a la bradipnea, que es lo contrario a la traquipnea. La velocidad de la respiración va muy lento. Esto quiere decir que va a menos de 12 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria varía dependiendo de la edad del paciente.
Cuando el paciente es mayor, se tiene un rango de 15 a 20 respiraciones por minuto. Cuando hablamos de un bebé, podemos decir que tiene 44 respiraciones por minuto. Y en este caso, que nos referimos a un niño de 6 a 8 años, podemos decir que es de un rango de 20 a 25 respiraciones por minuto. Se realizó previo al video el examen al paciente, que está a mi derecha, y se analizó que tiene 22 respiraciones por minuto. Esto se hizo antes para que al momento de explicar cómo se iba a realizar el examen no pudiera cambiar